Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, que contempla la implementación de un impuesto de hasta 20% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en dólares o criptomonedas, no es una buena noticia para los ciudadanos y llega para complicar aún más la distorsionada economía venezolana, coinciden las opiniones de los especialistas. Como consecuencia de la crisis económica, Venezuela ha vivido una dolarización transaccional de facto, al punto de que más del 60% de las operaciones se llevan a cabo en moneda extranjera y no con el bolívar, la moneda oficial. En conversación con La Voz de América, el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, explica que una vez entre en vigencia, todos aquellos que realicen una compra y venta de cualquier bien o servicio deberá pagar el impuesto. No hay excepciones allí. La tasa del impuesto varía entre 2 y 20%, una tasa muy alta, prácticamente que va a ser prohibitivo la compra de cualquier bien, y obviamente mientras mayor sea la tasa a la cual se cobre el impuesto, mayor es el estímulo a la actividad ilegal. Consultado respecto a los motivos por los cuales el gobierno impulsa la ley en un momento en el que se registraba una leve recuperación de la economía, el economista Luis Oliveros explica que en parte el propósito es buscar recursos. Para nadie es un secreto que el gobierno está teniendo problemas en su flujo de caja. El gobierno está tratando de ver cómo hace para aumentar sus ingresos fiscales. Lamentablemente lo está haciendo vía impuestos. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió la aprobación de la ley, asegurando que los grandes comerciantes se embolsillan los dólares y no entregan ni un centavo al Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Avanza la campaña política en Colombia para la elección del nuevo Congreso y el presidente de la República, en marzo y mayo respectivamente, en medio de tensiones entre los sectores políticos, aun cuando, según el académico y analista político Jean Basset, no muestra un panorama polarizado, como en anteriores ocasiones, pero sí bastante fragmentado, en lo que tiene que ver con opciones presidenciales. Aunque últimamente pues la oferta electoral se ha organizado en 3 coaliciones más o menos coherentes, y eso que no agota toda la oferta. El desafío es hacer que efectivamente haya candidatos que logren convencer ahí una proporción significativa del electorado. Pese a que el analista Basset no augura mayor renovación en lo que tiene que ver con el Congreso, para la actual legisladora de oposición, Catherine Miranda, hay esperanza en que el descontento de la población manifestado en las protestas masivas marque una nueva tendencia. Siento que la ciudadanía ha tenido un despertar muy grande en Colombia. Realmente se está dando cuenta de lo mal del actuar de muchísimos políticos en nuestro país y que le vamos a apostar un cambio. Pero más allá de la contienda política, los grupos armados ilegales también pretenden incidir en la campaña política con un objetivo claro, como asegura el analista en conflicto armado Néstor Rosanía. En un año electoral, lo importante para ellos es enviar un mensaje de fuerza, de control militar, ya pensando en lo que va a ser el nuevo gobierno. La campaña electoral por ahora se centra en las elecciones de Congreso del próximo 13 de marzo y en conocer ese mismo día los candidatos únicos a la presidencia de 3 grandes coaliciones políticas que, junto al representante del uribismo y otros candidatos de fuerzas independientes, se enfrentarán en mayo en la primera vuelta presidencial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Bajo las modalidades presencial, semipresencial y a distancia instruidas por el Ministerio de Educación, los estudiantes emprenden la segunda semana en este nuevo año escolar en Bolivia, y en medio de un descenso de los contagios de COVID-19, las autoridades educativas anunciaron que el retorno a las aulas se da en un mayor porcentaje. El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, dijo que sobre todo en el área rural es donde se ha priorizado la modalidad presencial. Principalmente en áreas rurales están trabajando en la modalidad presencial. Los contagios no es en las unidades educativas, es en la calle, en el mercado. En más de 2 años de pandemia, sobre todo a nivel de conectividad, se han reportado muchos problemas que han incidido en la deserción escolar y también en la calidad de la educación, como explicó a La Voz de América el director de la organización Internet Bolivia, Cristian León. Bolivia es uno de los países que mayor riesgo tiene en este momento de entrar en lo que la CEPAL ha denominado como crisis silenciosa, que es la combinación de altas tasas de deserción escolar, problemas de aprendizaje en los estudiantes y problemas de continuidad, y que al iniciar este nuevo año escolar, pues todavía, en tanto hemos entrado en medio de una cuarta ola, no se ha resuelto.
Sin embargo, los maestros reclaman que aún las unidades educativas no tienen las condiciones de bioseguridad para recibir a los estudiantes y piden que se hagan mayores esfuerzos para garantizar la vacunación. Al respecto, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, propuso que se vacune al 100% de estudiantes entre 5 y 17 años hasta finales de abril. Con apoyo de todos podemos lograrlo hasta mediados de abril, finales de abril, quizás antes. Realmente creemos que ahí es la meta. El Ministerio de Educación dispuso 4 recursos para apoyo de los estudiantes: textos de aprendizaje, una plataforma virtual y programas educativos por radio y televisión. Según datos oficiales, el 1 de febrero, más de 2.800.000 estudiantes iniciaron la gestión escolar 2022. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Los juicios contra los presos políticos continúan en Nicaragua y las sentencias de culpabilidad se siguen acumulando en medio de procesos judiciales cargados de irregularidades, según han denunciado los abogados defensores de los detenidos, mientras organismos defensores de derechos humanos denunciaron que el gobierno del presidente Daniel Ortega está utilizando al Poder Judicial del país como una herramienta más de represión. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América: de uno de las represores más grandes que existe actualmente en el país, como es la Fiscalía. Son ellos los portadores precisamente de las imputaciones falsas. En tanto, Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, explicó que la Fiscalía violenta los tratados internacionales de derechos fundamentales, el Código Procesal Penal y el Código Penal. Una demostración de que se trata de un ministerio eminentemente político, un ministerio que demuestra el sesgo político partidario al servicio. El juicio más reciente fue para el periodista y exaspirante presidencial Miguel Mora y se le declaró culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El 1 de febrero comenzaron los juicios contra los presos de conciencia y hasta ahora 6 prisioneros han sido declarados culpables. A Miguel Mora se suma Yader Parajón, Muammar Bado, Ana Margarita Vigil, la exguerrillera sandinista disidente Dora María Telles y el líder estudiantil Lester Alemán. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. A propósito de la iniciativa de reforma eléctrica mediante la cual el Ejecutivo pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de particulares, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aclaró que una de sus prioridades es ver por inversionistas y empresas estadounidenses para buscar que haya un piso justo y parejo. En su cuenta de Twitter, el diplomático añadió que Estados Unidos respeta la soberanía de México y confía en que cumplirá los compromisos adquiridos bajo el Tratado Comercial de América del Norte, al considerar los cambios al sector energético. En otra publicación señaló que ambos países fueron dotados de significativos recursos solares, eólicos, geotérmicos e hidroeléctricos que pueden crear una central de energía limpia en América del Norte, y las empresas estadounidenses desempeñan en esto un enorme papel, y anunció que esta semana visitará grandes proyectos eólicos y solares para mostrar la asociación con México. Horas antes, el embajador se había reunido con diputados, con quienes dijo compartió la gran diversidad de oportunidades en la relación bilateral y expresó su visión de una América del Norte como potencia de energía limpia, y también dio la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador en su decisión de modificar la reforma energética del 2013, pues las leyes siempre necesitan cambiarse. México ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene. El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él. Cuestionado sobre estas declaraciones, el presidente López Obrador agradeció sus palabras y recordó que el hoy embajador fue senador y sabe que es necesario revisar el marco legal constantemente, porque vivimos en un mundo cambiante y se presentan nuevas realidades. Ken Salazar, a lo mejor algunos empresarios de Estados Unidos o de aquí también no les va a gustar, pero muy bien, Ken, es que es un hombre con juicio práctico, con sentido común.
Apuntó que el gobierno del presidente Joe Biden ha sido muy respetuoso y se busca que exista un trabajo cada vez más coordinado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El presidente ruso Vladimir Putin insiste en culpar a Estados Unidos y la OTAN por las crecientes tensiones, afirmando que el objetivo estadounidense más importante es contener a Rusia, ya que Ucrania en sí misma es solo una herramienta para lograr esta meta. Pero los expertos señalan que Putin es quien desplegó más de 100.000 soldados rusos en la frontera de Ucrania, Crimea y Bielorrusia para reforzar su petición de que la OTAN retire alguna de sus fuerzas de Europa del Este y prometa nunca admitir a Ucrania. Con esta acumulación militar, Putin se ha metido en una caja de Pandora, dice el ex analista militar de la CIA, Jeffrey Edmonds. Él ha hecho demandas muy maximalistas que él sabe que realmente no podemos. Quiero decir, asumiría que él sabe que no podemos cumplir. No vamos a retirar la infraestructura de la OTAN a los niveles de 1997, que es una de las cosas que nos han pedido que hagamos. Y creo que está en un patrón de espera, esperando la composición militar adecuada en la frontera de Ucrania para emprender una acción militar. El presidente Joe Biden dice que él y Putin se entienden, pero el mandatario estadounidense también ha dicho que considera que el líder ruso planea invadir Ucrania. Algunos expertos dicen que Putin quiere asegurarse de que Rusia siga siendo vista como un jugador importante en el escenario mundial. Angela Sten es la autora del libro El mundo de Putin y hace estos comentarios. Y cree que el resto del mundo debería tratar a Rusia como si fuera la Unión Soviética. No quiere restaurar la Unión Soviética, pero quiere ser tratado como una gran potencia cuyos puntos de vista son respetados y donde la gente teme a Rusia y acepta que Rusia tiene derecho a la esfera de influencia en su vecindad. Algunos expertos dicen que es probable que Vladimir Putin vea el este de Ucrania, donde ha estado gestando una guerra a fuego lento desde que anexó Crimea en 2014, como parte de Rusia. Pero lo que Putin realmente teme más es la disidencia de su propio pueblo. Durante su discurso de Año Nuevo a la nación, Putin no mencionó que implementó una gran represión contra sus críticos. Entre los más influyentes está Alexei Navalny, quien fue encarcelado hace un año luego de que sobreviviera a un ataque de envenenamiento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Los casos más recientes de COVID-19 en China han puesto aún más estrés en una cadena de suministro ya tensa en Estados Unidos, provocada por retrasos en el envío de artículos cotidianos, y los empresarios están extremando sus esfuerzos para suplir las falencias y satisfacer a sus consumidores. Los expertos en la cadena de suministro dicen que los retrasos seguirán siendo impredecibles, en gran parte porque se han detectado las variantes Omicron y Delta del COVID-19 en muchas provincias chinas, incluidas las ciudades portuarias. Eso, combinado con la estrategia cero COVID de bloqueos y pruebas masivas de China, está causando un efecto dominó en la cadena de suministro global. John Ferguson se especializa en globalización, comercio y finanzas en El Economist Impact y dice: Entonces, antes de Omicron y antes de los últimos bloqueos y bloqueos parciales en China, las cadenas de suministro globales ya estaban estresadas y han estado estresadas durante un par de años. Pero esta última ronda de eventos allí en China y los puertos chinos se ha sumado a lo que ya es una situación muy difícil. Incluso cuando los buques portacontenedores llegan a los Estados Unidos, hay más demoras, según dice Atul Vashista, director ejecutivo de Supply Wisdom, una firma de inteligencia de riesgos de la cadena de suministro. Hay escasez de contenedores, pero también tenemos escasez de trabajadores aquí, en los almacenes, en los camiones. También hay un costo financiero por los retrasos. Por ejemplo, un contenedor que solía costar entre $3,000 y $4,000 para enviar, ahora cuesta más de $20,000. El puerto de Los Ángeles no se ha visto afectado por los últimos casos de COVID en China, pero según dice el portavoz del puerto, Philip Sanfield, se espera una desaceleración de China y otros países de la costa del Pacífico en febrero debido al Año Nuevo lunar, a lo que se suma la variante Omicron. En medio de la incertidumbre sobre lo que traerá el COVID-19 en el futuro, los expertos coinciden en que en 2022 seguiremos sufriendo interrupciones en la cadena de suministro y mayores costos para los consumidores. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, afirmó que la inclusión de un atleta uigur por parte de China en el encendido de la llama olímpica durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing el viernes fue un intento de funcionarios chinos de distraer la atención del mundo acerca de las violaciones de derechos humanos que sufre este grupo étnico del país asiático. Estados Unidos estableció un boicot diplomático de los Juegos enviando solo una delegación de atletas, pero sin la tradicional compañía de una delegación de alto nivel que, en muchas oportunidades, ha estado encabezada por el propio presidente estadounidense. La razón para esta medida fue específicamente el presunto abuso sistemático y generalizado de China de las minorías étnicas y religiosas en su región occidental, especialmente los uigures, predominantemente musulmanes de Xinjiang. La selección del esquiador de fondo Dingjie Jilumjian para ser uno de los dos últimos portadores de la antorcha olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno fue una gran sorpresa. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo en el programa State of the Union de la cadena televisiva CNN que la elección del atleta uigur fue un esfuerzo de los chinos para distraernos del verdadero problema que nos ocupa, el que los uigures están siendo torturados y son víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de los chinos. Estados Unidos dice que China está cometiendo un genocidio en su trato a los uigures y China, por su parte, niega cualquier abuso y dice que las medidas que ha tomado son necesarias para combatir el terrorismo y el movimiento separatista. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos mantiene la firme convicción de que una incursión rusa a Ucrania podría suceder en cualquier momento, y el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió en el programa This Week de la cadena ABC que esta sería la operación militar más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Creemos que existe una posibilidad muy clara de que Vladimir Putin ordenará un ataque contra Ucrania. Podría tomar varias formas diferentes. Podría suceder tan pronto como mañana o podría tomar algunas semanas todavía. Él se ha puesto en una posición con despliegues militares para poder actuar agresivamente contra Ucrania en cualquier momento. Sullivan aseguró que Estados Unidos se mantiene prevenido y responderá a cualquier movimiento militar ejecutado por Moscú. Y precisamente siguiendo esta línea en la que Washington se prepara para el peor de los escenarios, el presidente Joe Biden dará hoy la bienvenida al canciller alemán Olaf Scholz. Durante el encuentro entre ambos líderes y aliados occidentales, el mandatario estadounidense buscará expresar unidad en la respuesta occidental ante una posible invasión rusa. Paralelamente, y en el marco del Consejo de la Energía entre Estados Unidos y la Unión Europea, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, llega a Washington para reunirse con el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, con el objetivo principal de asegurar el suministro energético a Europa en el caso de un conflicto bélico en Ucrania. Y es que cabe recordar que Rusia es una gran fuente de suministro de gas y si el Kremlin decidiese cortarlo, dejaría con problemas de abastecimiento a al menos 20 países. Sin embargo, y pese a las medidas de prevención ante un posible conflicto bélico de magnitudes globales, la administración Biden continúa dispuesta a tomar la vía diplomática y solucionar la crisis en la frontera de Ucrania a través del diálogo y la desescalada. No solo Washington defiende la diplomacia, a sus socios occidentales también, y el propio Vladimir Putin ha asegurado en varias ocasiones que el diálogo es la opción principal. En este contexto, el presidente francés Emmanuel Macron toma la iniciativa y este lunes se reúne con el presidente Putin en un intento por reducir la tensa situación en Ucrania y evitar una posible ofensiva militar en Europa del Este. Luego de visitar Moscú, el líder francés continuará su misión diplomática y viajará hasta Kiev, donde se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En tanto, el pueblo ucraniano, las principales víctimas si estallan las tensiones en Europa del Este, salió a las calles este fin de semana en una demostración de fuerza y unión, prometiendo defender su patria ante cualquier ataque externo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la economía de Costa Rica y cómo afecta la popularidad del actual presidente Carlos Alvarado. Nuestro colega Donaldo Hernández entrevistó en San José al canciller costarricense Rodolfo Solano, quien hace un balance de los años que ha trabajado con el mandatario costarricense. No cabe duda que la pandemia ha tenido un efecto muy importante en la economía y en la parte social.
Recordemos que los 3 sectores que más han sufrido por la pandemia son precisamente el turismo, el transporte y los servicios. Y en el caso de Costa Rica, en que la industria turística representa el 8% del Producto Interno Bruto, y cuando estamos acostumbrados a recibir un promedio de 3 millones de turistas al año, siendo un país de 5 millones de habitantes, se comprenderá que la afectación ha sido muy significativa. Sin embargo, el proceso de recuperación va caminando de manera positiva, somos optimistas, confiamos que los números prepandémicos podamos alcanzarlos lo más pronto posible. Al cierre del año anterior, el 40% de las cifras de turistas se habían alcanzado. La totalidad de líneas aéreas prepandemia han regresado a Costa Rica y ahora lo que basta por tener claro es cómo reinventar el mercado turístico, garantizando a los turistas que el destino costarricense es un destino seguro, pero también sanitariamente conveniente. Canciller, Costa Rica se ha destacado en el mundo por sus políticas medioambientales. Hay un proyecto que está integrado por varios países, Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica, para desarrollar la reserva marina más importante del hemisferio. ¿Cómo ha avanzado ese proyecto? Mire, precisamente la sostenibilidad ha sido parte del sello que tiene que estar muy relacionado con el turismo, que dicho sea de paso en el caso de Costa Rica, y permítame regresar brevemente a su consulta anterior, es una de las actividades que más generan democratización de las economías. Aquí tenemos un dicho que queremos siempre reiterar, que cuando llueve todo el mundo tiene que mojarse, y es una de las maneras concretas para atender los retos de la desigualdad. Pero usted menciona ahora un esfuerzo que estamos haciendo con Panamá, con Colombia y con Ecuador, que enlaza perfectamente con una propuesta que llamamos nosotros la diplomacia del océano. En el caso de Costa Rica y por la isla del Coco, Costa Rica tiene 11 veces en el Pacífico el tamaño de su tierra. Es decir, Costa Rica es un país eminentemente oceánico y ahora nos corresponde a nosotros, con responsabilidad, con sostenibilidad, entender que la economía azul se convierte hoy en un motor de desarrollo para las zonas costeras, que precisamente son, en nuestro caso, las zonas que presentan altos índices de tener retos en desarrollo humano. Canciller, usted ya está cerrando su gestión. ¿Cuál es el balance que hace de los años que ha trabajado con el gobierno del presidente Carlos Alvarado? Bueno, a lo largo de los 2 últimos años nunca nos imaginamos que teníamos que enfrentar una pandemia. Ni usted ni yo recibimos ningún curso, ni en universidad, ni en otro ente que nos preparara para una pandemia. Sin embargo, en el caso de Costa Rica, la política exterior del país ha tenido 3 características fundamentales. Ha sido una política exterior prudente, y cuando digo prudente es articulada inteligentemente. Ha sido una política exterior modesta en los modales y sobre todo firme. Muchas veces se confunde las políticas exteriores de un país con la exposición mediática, pero hoy más que nunca tenemos que entender que la prudencia, la modestia y la firmeza en el contexto geopolítico regional se convierten en armas inteligentes de acción exterior. Canciller, ¿cómo se le puede explicar al continente que al llegar a la presidencia el presidente Carlos Alvarado tenía alto índice de popularidad? Sin embargo, a pocos meses de abandonar su mandato está en niveles muy bajos. Mire, yo creo que es un fenómeno que ningún jefe de Estado se escapa en la región cuando nos referimos a los índices de popularidad, porque eso también es una fotografía de un momento determinado. Era el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, comentando sobre el efecto de la pandemia del COVID-19 en el mandato y la popularidad del presidente Carlos Alvarado. Esto fue Conversando con La Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.